Claro que sí, querido amigo, querida amiga. En Aragón también hemos tenido un James Bond, el James Bond aragonés del siglo XVI, Lupercio Latras. Hombre, dicho así, tiene mucho más glamour James Bond, ¿no? Sí, que Lupercio Latras. El nombre me llamo Latras, Lupercio Latras. No queda igual de bien, pero bueno. A ver, aragonés, siglo XVI, bandolero, contrabandista, soldado de los tercios, espía de Felipe II y pirata. Bueno, este hizo de todo. La verdad es que es un personaje que se supo buscar la vida y bueno, ya desde el inicio demostró que tenía un carácter muy aguerrido y no le gustaban mucho las injusticias, y enseguida, siempre que veía que algo esto no es muy justo, se levantaba y protestaba, y le costó muchos problemas. Se le iba la pinza. Muchos problemas. ¿De dónde es este buen hombre? Pues tal como dice su apellido, de Latras. De Latras. Exacto, sí, Latras, nacido en el Valle de Echo. Ajá. Estamos hablando, bueno, por poner un contexto histórico, final del reinado de Carlos V, está acabando ya el reinado de Carlos V, en 1555, y aquí es donde nace, es un hijo segundón. Esto es importante, porque el hecho de que sea un hijo segundón implica que no va a heredar. Y ya, pues sí, tampoco es que sea un señorío muy grande, y el hecho de ser un hijo segundón le dice, bueno, como tú no vas a heredar, te tendrás que buscar la vida por otro lado. Había veces que los metían en monjes, otras veces pues los casaban, sí. Pero era un problema ser un hijo segundón en esa época. Un segundón. Sí. Bueno, es curioso este matiz. Bueno, lo que sí que habría que señalar muy claro, que desde que nace es una persona que queda muy claro ya en su infancia que tiene un sentido de la justicia muy marcado. Y esto, como ya he señalado antes, esto le va a causar muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron sus primeras andanzas? Bueno, pues a ver, yo diría que si este señor hubiera nacido en un pueblecito de Arizona o de Texas o algún sitio de estos, yo ya digo que tendría películas, no una, sino varias, y alguna serie. Porque este señor, bueno, como dice Alan, nació en Latras, en el Valle de Echo, pero sus correrías empiezan en el año 1579, cuando, bueno, es acusado en la Villa de Echo de matar a varias personas. No sabemos si esto ocurrió, si fue verdad o no. El caso es que en este momento Lupercio Latras empieza su vida fuera de la ley, es un fuera de la ley. Y este hombre ya se va de ahí, empieza a irse al monte, hasta el Pirineo, y empieza sus días como bandolero. O sea, empieza como bandolero, también como contrabandista, en una época en la que el bandolerismo en esa zona pirenaica era endémica, era muy importante, era un verdadero problema. Pero no solo eso, sino que pasa varios años así, desde 1579, fuera de la ley, pero a la vez con ciertos contactos con la ley. Porque sí, aquí empieza también un pequeño periodo que luego más tarde, al final de su vida, continuará como espía para la monarquía de Felipe II en Francia, porque recordemos que en esa época ya con Francia claro, como que no nos llevamos muy bien, y no solo era por temas futbolísticos o de Roland Garros. Claro, es que hay que recordar que como él tenía esa vecindad a Francia, entonces era normal que cruzaban el Pirineo en ambos sentidos, y el flujo de personas era habitual. Pero él se convierte en un auténtico as en la manga del rey, porque se convierte en un espía que le está contando toda la información y sobre todo de los protestantes que están en el otro lado, que qué pasa, que van a invadirnos, y es una herramienta muy útil para el rey en esa época. Pero, claro, jugando con el papel de que cuidado, que esta persona está acusada de haber matado, o sea, que está un poco fuera de la ley. Sí. Está ahí jugando... James Bond. Sí, está ahí sí. en el filo, ¿no? Como que la monarquía utiliza un poco, digo, este tío es un viva la Virgen, pero podemos sacar réditos de él, ¿no? Aparte, es que el hermano de Lupercio estaba en contacto en la corona, en la corte, y el contacto, digamos, que parece que venía de ahí, de su propio hermano, ¿no? El caso es que hasta el año 1582 se está dedicando a estas cositas, ¿no? Lo del bandolerismo y tal. Sí. Pero el problema que he comentado del bandolerismo era tan importante que se decide dar un perdón general a cambio de si te enrolabas en los tercios, los famosos tercios, o sea, sí, aquellos ejércitos de la monarquía hispánica que gobernaron Europa durante más de un siglo, ¿no? El caso es que Lupercio, por supuesto, acepta y dice, hombre, pues como que me viene bien, ¿no? Y aquí digamos que son los años más tranquilos, entre comillas, dentro de lo que es estar en el ejército de un imperio en ese momento que se estaba dando de leches contra toda Europa, pues vivió sus años más tranquilos, porque se va a Sicilia, a los tercios en Sicilia, y vive unos años bastante tranquilos, aunque él está obsesionado primero por conseguir el perdón del Papa, lo cual consigue por sus crímenes que había cometido. Él también era un hombre muy religioso, ¿no? Y luego también por irse a Flandes, que era luchar a Flandes, porque claro, ahí había perricas, había botín.
Eso de estar tranquilo, no O sea, iba con él. por eso digo, eso te iba a decir, tranquilo no, entre no. comillas. Sí. Tranquilo entre comillas. Pero bueno, vivía en favor de la ley, ¿no? El caso es que está unos años ahí por Sicilia hasta que en 1588 pues parece que por fin embarca, camino a Flandes. Ahí se encuentra con barcos ingleses, empiezan a luchar y tal. Y el caso es que de camino a Flandes una tempestad desbarata su flota y acaban las Azores. Que está ahí al lado, ¿no? Acaban las Azores, pues está esperando a la flota de Indias que vuelve de América, o en la que se embarca. Este hombre tenía una suerte endemoniada, menos mal que no había lotería en la época, porque tiene otra tempestad, su flota vuelve a esparcirse y llegará a Lisboa, con la mala suerte de que el barco en el que va pues es acusado con todos los tripulantes de no haber ayudado a la nave capitana, ¿no? Porque naufraga de esa flota de Indias, la nave capitana de la flota de Indias. Y el caso es que a Lupercio de atrás pues lo acusan, incluso le multan y no se está seguro, pero parece que incluso fue encarcelado durante unos meses. Esto, por supuesto, Lupercio lo ve como una afrenta y como una injusticia total. Y ahí sí ya que se sale totalmente de la ley. De Sí. hecho, escapa y algo que pues coge el caballo y se va pues nada menos que desde Lisboa hasta la Ribagorza, vuelve a Aragón hasta la Ribagorza, un cachico pequeño, a caballo. Tiene una serie, tiene una peli, tiene un pedazo de serie. y espera Espérate, porque que esto es ahora un poco- empieza lo bueno. Esto es la ¿sí? esta es la Sí, parte sí. light de la historia. ¿Y la parte no light? Pues ahora se ve involucrado en la guerra de la Ribagorza, que algún día, si eso, ya hablaremos de ella en otro... Es un conflicto, un conflicto bastante... Y bueno, a Tacapina se le... No, eso después. Codo, ¿no? bueno, No, sí. eso más tarde, porque en la guerra de la Ribagorza tenía el conde de Ribagorza, que también era duque de Villahermosa, está en conflicto con sus súbditos y aparte con la propia monarquía, como el propio Felipe II, que está intentando quitarle el condado, ¿no? Para que vaya a la corona y vaya más dinerico a la corona. El caso es que, claro, esto también le parece una injusticia y Lupercio, pues, ni corto ni perezoso, se va a la Ribagorza a apoyar a ese conde contra la corona. En ese conflicto, pues está también otro conflicto interno. Aragón en esa época era un mare magnum. Apoya a los llamados montañeses, Sí, que sí. están luchando contra los moriscos del Valle del Ebro. Y el caso es que ahí Lupercio también se mete en ese embolado y es cuando lo que decía Alan... Ataca Pina, ataca Codo, le acusan de matar 200 muertos, de hacer De 200 matar. muertos, la lía gordísima y además es que no solo eso, sino que el que era su apoyo, al final llega a un acuerdo con el rey El conde de y Ribagorza. se queda solo. Ahí se queda totalmente solo. Entonces, ¿héroe o villano? Porque me estoy perdiendo. Pues entre el pueblo, Sí. la verdad es que fue un gran héroe. Sí. Porque lo veían como algo... Bueno, de hecho tiene una machada que a mí me parece impresionante, que es que llega a Zuera con un ejército que se monta él solo, Sí. llega a Zuera y el virrey le había puesto precio a su cabeza. Y llega a Zuera y pone un cartel en el que él pone el precio de la cabeza del virrey. Y se queda tan ancho. Se queda tan chulo, sí, porque en este momento ya sí que está desatado, está como Django, desencadenado. Sí. Y sí, o sea, una vez que ha hecho estas matanzas en moriscos, en Pina, Codo, pues empiezan los ataques ahí en esa zona, el Justicia de Aragón empieza a perseguirle, el virrey, como dice Sí. Alan, le pone precio a su cabeza y él, pues también, pues yo te pongo precio a tu cabeza. ¿Y cómo acaba este hombre sus días? Pues al final acabó todos contra él. Todos contra él. Al final, y es que era inevitable, se enfrentó a todo el mundo contra todo el mundo, hizo enemigos en todos lados, pero hete aquí que cuando pensábamos todos ya que estaba condenado, se saca de la manga que yo he sido espía. ¿Qué te parece si vuelvo a hacerte de espía? Y entonces el rey se lo piensa. Dice, hombre, pues no me vendría mal un espía y entonces se embarca en una otra vez a hacer de espía en Francia, para hacer de espía contra Francia y contra Inglaterra. No, primero se va a espiar a Francia y luego a Inglaterra. Le hace espía de los dos. Y en Inglaterra hace doble espionaje, o sea, en teoría es espía de origen español, pero que espía a favor de Inglaterra, pero está en Inglaterra espiando para Felipe II. Exactamente. Bueno, y el final se ve venir. Sí, El se ve final venir. con todo esto se ve venir, ¿no? Totalmente. Es ejecutado. No solo eso, sino que es que cuando vuelve, bueno, supuestamente quería volver a España, pero el caso es que de Londres sale, de un momento dado, no sabemos por qué, sale de Londres, pero es que se embarca en un barco pirata. Corsario que se decía, pero bueno, un barco Sí. pirata de toda regla. Y este barco pues llega hasta la zona cantábrica, En Calla, en otra Calla vez. frente a Que Santander. con los barcos tenía una mala suerte. Tenía muy mala suerte. Ahí lo hacen preso, reconocen quién es y por orden de Felipe II lo llevan en secreto hasta el Alcázar de Segovia, Sí. donde finalmente es ¿Qué años ajusticiado. tenía cuando fallece? 35 Cuando- añitos. cuando lo 5 años, ejecutan, fue en 1590 35 cuando es años. ejecutado.
¿no? O sea que... Oye, fantástica la historia de este buen hombre. ¿Buen hombre o...? Lupercio Latras, Sí. de la localidad de Latras, del Valle de Hecho, el James Bond aragonés del siglo XVI, bandolero, contrabandista, espía de Felipe II y pirata. No sé por qué orden ni en qué magnitud, pero de todo Toda un la vez, poco. un poco, yo creo. Toda la vez. Oye, vuestra página, historiaaragón.com, y ese curso de Zaragoza en este mes sobre la manipulación de la historia aragonesa, ¿qué tal, cómo va? Pues bien, lo comenzamos mañana en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, pero bueno, aunque nos queda un par de plazas libres, así que si alguien quiere apuntarse a última hora, que sepa que tiene toda la información en la sección de próximos eventos de nuestra web. Sergio, Alan, gracias. Gracias a ti, Buena semana. Hasta luego.